Ante el resurgir de las preocupaciones bélicas en toda Europa, con la Primera Guerra, como sabemos, que va a cumplir ya casi 4 años, en décadas, quitando la de los Balcanes, en suelo europeo, que sigue en marcha, con las amenazas, en algunos casos de guerras híbridas tácitas, en otros casos más explícitas, que llegan desde Rusia, pues resurge el debate sobre el servicio militar en el continente europeo. Francia, Alemania, muchos países, si nos preguntamos si es una respuesta necesaria a la amenaza que llega del este, o si es un síntoma de alarma social, o si es una pretensión para cambiar el termómetro social en torno a la defensa. En cualquier caso, para analizar esta tendencia geopolítica y su impacto en nuestra conciencia colectiva en torno a la defensa, hablamos ya con Miguel Ángel Melián, analista internacional y consultor de asuntos públicos. Miguel Ángel, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Un verdadero placer, como siempre. Desde hace ya un cierto tiempo vienen incorporándose estas prestaciones, pero especialmente y muy notorio para quizá la opinión pública global es que los dos grandes europeos o los dos grandes de la Unión, el eje París-Berlín, cada uno en su formato, hayan decidido apostar por retomar el servicio militar de una manera o de otra. ¿Esto responde solo a la percepción en torno a la amenaza rusa? ¿Hay otros factores estructurales en juego? ¿Cómo lo interpretas tú? Pues bien, en primer lugar tenemos que destacar, Rafa, el contexto de vulnerabilidad estratégica en el que se sitúa la Unión Europea y Europa en líneas generales. Estamos atendiendo a una mayor transformación, quizás en términos de defensa, que no estaban vistas en territorio europeo desde la Guerra Fría, y actualmente el debate se centra bastante en qué tipo de modelo nacional de defensa, por supuesto a nivel de países europeos, queremos. En este sentido, como bien indicas, Alemania y Francia están tomando la iniciativa actualmente como ejes tractores del debate público en este sentido en la Unión Europea. Pero previamente a este debate ya teníamos 9 países de la Unión con servicio militar obligatorio en diferentes tipos, pero ya los teníamos. También hay que destacar que Macron, por ejemplo, en el año 2017 ya apuntaba a esta idea. Es cierto que se ha ido perdiendo durante el tiempo, pero en estos meses la ha vuelto a retomar la idea del servicio militar obligatorio, y atendemos entonces, más que intereses nacionales propios, a un contexto de vulnerabilidad estratégica de la Unión Europea, a un contexto donde la defensa cada vez requiere de más demanda y tiene digamos, diferentes formas de aplicarse, y ahí es donde los países europeos ahora mismo están jugando, Rafa. Uh-huh. Miguel Ángel, lo has explicado tú, hay países como Francia y Alemania que lo que están insinuando o desarrollando, cada uno en un momento de desarrollo, es un servicio voluntario, aunque en el caso de Alemania creo que se recurriría a leva obligatoria si no hubiera voluntarios, pero otros lo tienen muy claro y apuestan directamente por lo obligatorio. Cada modelo, supongo que desde el punto de vista tanto de la defensa nacional como de la cohesión o queja social, tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Sí, para situar a la audiencia en el contexto principal, actualmente se establecen 3 modelos diferentes de servicio militar obligatorio. El primero es el tradicional, la conscripción, el servicio militar obligatorio al uso. El segundo por sorteo, que tiene, por ejemplo, Dinamarca. Y luego un tercer modelo, que es el servicio militar obligatorio selectivo, entendiendo las motivaciones, los perfiles sociodemográficos de cada país y demás. Aquí vemos claramente, Rafa, cómo cada país asume su propio concepto y cultura de defensa nacional. Hay países en los que este debate nunca se ha tenido, por ejemplo, en los casos de Finlandia, Grecia, Chipre, que por su entorno, o Estonia, que por su entorno estratégico dicen, no, asumimos la mili como parte de cultura, de nuestra cultura de defensa, porque es sumamente importante para la supervivencia de nuestro país. Y otros países, por ejemplo, como España, en los que el debate a partir del 2001 ha estado bastante más congelado. Y en este sentido, por ejemplo, hace poquito leí una encuesta en la que cerca del 80% de los jóvenes españoles rechazaba la idea de volver a la mili. Por lo tanto, vemos diferencias culturales, pero sobre todo centradas en qué tipo de modelo de defensa nacional tiene cada país. Y aquí, sin duda, en algunas la geografía manda e impone también sus criterios. Claro, hablando de España, Miguel Ángel, lo que está claro es que el hecho de estar prácticamente en el balcón del Atlántico y muy alejados del punto de conflicto nos condiciona. Yo lo que me pregunto,
es si nuestro país está subestimando la necesidad de, a través de esta herramienta o de otras, profundizar en una mayor cultura de defensa de la sociedad, porque no sabemos hacia dónde va a ir el futuro. Exacto, estoy totalmente de acuerdo contigo, Rafa. Yo creo que la cultura de defensa a nivel española está, digamos, no en riesgo, pero sí necesita cierto impulso, sobre todo de parte de la estructura gubernativa que tenemos actualmente, que desde mi punto de vista no interpone o no pone a disposición de los jóvenes todas las herramientas necesarias para que la cultura de defensa sea promovida lo suficiente. Es cierto que actualmente disponemos de elementos que permiten regular nuevamente la cuestión del servicio militar obligatorio en España, como puede ser el artículo 30 de la Constitución, que nos dice ese derecho y el deber que tenemos los españoles de defender nuestra patria, pero también es cierto que todo va a depender en gran parte de la voluntad política que tenga el gobierno español, digamos, de que los jóvenes españoles se vean promovidos a participar en todas sus capas, porque no solo estamos hablando de militares al uso, Rafa, también estamos viendo cómo las necesidades de defensa cada vez son diferentes. Necesitamos operadores de drones, especialistas en ciberseguridad, analistas, es decir, vemos incluso modelos híbridos para que los jóvenes puedan participar dentro de la esfera de defensa en el ámbito militar para promover su participación, para que vean que es una necesidad real y que desde mi punto de vista a nivel geográfico en España, aunque estemos en ese balcón del Atlántico, también tenemos un flanco sur bastante importante, no solo para España, sino también para la Unión Europea y para la OTAN. Y tenemos que estar preparados para esto. Y en este sentido, el Ministerio de Defensa este año justamente encargó un estudio para conocer diferentes modelos en cómo puede el gobierno español actuar en este sentido, y destacaba la falta de reservas movilizables como capacidad operativa. Por tanto, tenemos un gran reto por delante, pero que sin duda es bastante importante de cara a nuestra seguridad nacional. Has mencionado los modelos que hay de servicio militar. Se me pasaba, no quería yo dejar de preguntarte sobre una iniciativa que tiene Polonia, no sé si es única, que propone formación militar para civiles, pero sin integrarlos en el ejército. Una suerte de capacitación para que haya una posibilidad de movilizar una milicia civil en el caso de que la situación sea verdaderamente grave. Eso igual puede ser un punto de equilibrio entre Fuerzas Armadas profesionales y preparación ciudadana, quizá para casos extremos, pero igual sirve, ¿no? Sí, sí, no, totalmente. Y de hecho, cuando observamos el mapa actual de aquellos estados que están promoviendo este tipo de iniciativas de servicio militar, vemos diferentes modelos que incluso, Rafa, parecen híbridos. Hay modelos que dicen, oye, pues formamos a nuestros jóvenes de 19 a 25 años, pues 2, 3 meses, no queremos más. Luego hay otros países que dicen de 6 hasta incluso 23 meses. Son modelos bastante diferentes, pero que están viendo que se adaptan a las estructuras o características sociales de su población y a las necesidades. Y como bien indican, hay veces en las que se pone más importancia en el foco de, oye, queremos que nuestras nuevas generaciones tengan más que sea esos conocimientos básicos en términos militares y de defensa para tener esa capacidad operativa que comentábamos al principio y tener asegurado. Pero sí estamos atendiendo a este tipo de modelos híbridos que combinan civil y militar. Supongo que también hay que hacer un esfuerzo en la parte pedagógica, porque hablabas tú de nuevas generaciones que han crecido en un contexto de paz prolongada en el continente y a los que yo creo que hay que transmitir la importancia de tener esa capacitación en la defensa, pero no generar un alarmismo innecesario, porque no es esa la coyuntura. Entonces hay que combinar ambas cosas, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Rafa. Es cierto que llevamos 8 décadas de paz en Europa, el periodo más largo a nivel histórico de paz en nuestro continente. No obstante, estamos enfrentando ahora en Europa del Este y a nivel global también, Rafa, hay que decirlo, ciertos desafíos que ponen en juego la supervivencia de muchos de nuestros estados a nivel europeo. En este sentido, no hay que alarmar, como bien indicas, pero sí recuperar ese aspecto militar de defensa a nivel cultural, asumirlo como algo lógico, normal, que cada persona respecto al modelo de defensa nacional tiene que asumir una responsabilidad, porque no olvidemos que todos los derechos que nosotros tenemos actualmente también conllevan una obligación. Y es una de las cosas que hoy en día, desgraciadamente, desde mi punto de vista, se están perdiendo, Rafa. Y la gente se cree que es un debate nuevo, pero desde el siglo XVIII, XIX, que nace en Francia el servicio militar obligatorio,
esta tendencia está más que viva actualmente, y si nos remontamos a Grecia, a Esparta y demás, pues vemos cómo los propios jóvenes querían ser parte del modelo de defensa nacional porque asumían la defensa como un deber suyo respecto a su Estado. Claro, en alguna manera puede servir esa recuperación de los servicios militares, no necesariamente largos, tú lo explicabas, para reconstruir un sentido de responsabilidad colectiva, ¿no? En materia de seguridad, ¿no? Totalmente, y además que ya estamos entendiendo y Europa está, digamos, cada vez más asumiendo el rol que debería tener la sociedad en los modelos de defensa. No estamos hablando solamente de ejército, sino como sociedad. Es decir, también tenemos que tener en cuenta luego, Rafa, todos los aspectos técnicos de competencias que puede tener la Unión Europea, los estados a nivel nacional, pero sí que es cierto que estamos hablando más bien sobre qué tipo de Europa queremos construir a nivel de defensa. Claro, porque tampoco podemos caer en unos movimientos de refuerzo militar nacional no profesionales que puedan interferir de alguna manera con los objetivos de OTAN, de la política común de seguridad y defensa, ¿no? Porque hay dos opciones, ¿no? Si se hace bien o se hace mal, ¿no? Se pueden fragmentar los esfuerzos o se puede reforzar la capacidad disuasoria de Europa, ¿no? Sí, bueno, aquí tenemos una tendencia que es bastante destacable y es la incapacidad que ha mostrado la Unión Europea en disponer de un ejército propio. El debate del ejército europeo nos acompaña desde hace décadas, casi incluso después de su fundación. Y claro, nos encontramos con el problema de que los estados no se ponen de acuerdo para ver qué tipo de fuerzas nos ponemos en marcha. Se habla de ese de ejército de reacción rápida de 5.000 efectivos apenas. Tenemos en cuenta la capacidad o la disuasión que puede llegar a tener ese tipo de ejército, por lo tanto siempre delegamos más en la OTAN, pero aún así, Rafa, considero que es bastante importante que si la OTAN quiere disponer de un ejército o una capacidad, digamos, disuasoria fuerte, los propios Estados miembros también tienen que disponer de esa capacidad, sin ningún tipo de relación entre ambas escalas. Creo que no llegaremos muy lejos, por lo menos en términos disuasorios. Una duda que a mí me surge si estas preparaciones, más allá de un Uh-huh. conflicto convencional, sabiendo cómo es quien está ahora mismo en el otro lado del campo de batalla, Rusia, su afición por emplear tácticas de guerra híbrida, ciberataques, etcétera, pues es lo que tú decías, no basta con un servicio militar, ¿no? Tiene que ser mucho más global, ¿no? La preparación, porque si no nos quedaremos cojos ante una táctica que ha evolucionado. Totalmente. Y si observamos, por ejemplo, la tendencia que están recogiendo las estrategias de seguridad nacional y de defensa propia de cada país europeo, cada vez más se menciona, Rafa, el término de defensa integral, aquella defensa que recoge cómo protegernos en diferentes ámbitos, ya sea a nivel sanitario, a nivel económico, financiero, de infraestructura. Es decir, estamos viendo cómo cada vez los ataques, sobre todo los ataques relacionados de la guerra híbrida o de la zona gris que también se comenta, están afectando simultáneamente a varias capas de la sociedad, y por tanto también tenemos que poner el foco en este sentido, y las estrategias de recuperación de servicio militar obligatorio en diferentes países recogen la necesidad de estas capacidades y tienen programas específicos para operadores de drones, como comentábamos antes, especialistas en ciberseguridad. Es decir, estamos viendo también ese esfuerzo y cómo se recoge y se intenta adaptar a la realidad actual, por supuesto. Si finalmente la tensión con Rusia se mantiene, si se cumplen esos pronósticos de tantos militares y políticos europeos de que va a haber otra agresión en 5 o 10 años a un miembro de la OTAN, lo lógico sería pensar que incluso en el suroeste de Europa se van a generalizar medidas de este tipo, ¿no? Porque al final hay que tener masa crítica de soldados que oponer al rival, ¿no? Sí, actualmente Portugal, por ejemplo, no se plantea todavía este debate, Rafa, de la vuelta al servicio militar. Considera que no es una prioridad estratégica. Por la parte de España estamos hablando de que tenemos disponibles alrededor de 122.000 efectivos, si no recuerdo mal, y un presupuesto de defensa que ronda los 30.000 millones de euros. Pero sin embargo necesitamos de más. Nuestros socios están invirtiendo cada vez más en defensa. Alemania incluso llegó a este reciente acuerdo a nivel gubernativo de incluso romper digamos, el límite del déficit para completar estas inversiones en defensa. Son movimientos estratégicos, Rafa, que nos indican que también tenemos que ponernos las pilas. Hace poquito leía que el Reino Unido tiene un déficit de su ejército de alrededor de 70.000 personas,
una cifra que no se veía desde 1800. O sea, el entorno nos está diciendo que tenemos que responder ante determinadas amenazas y sin duda alguna tenemos que incrementar también nuestra participación en este juego si no nos queremos quedar atrás respecto a nuestros socios y tener que depender de su iniciativa y de su voluntad. Es obvio porque tú apuntabas muy bien ese flanco sur con un Marruecos que amenaza por todos los flancos, pues seguro que también nos hace ponernos las pilas, nos guste o no nos guste. Miguel Ángel Melián, analista internacional, consultor de asuntos públicos, es siempre un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Rafa, y sobre todo también pido a la audiencia estos días estar atento a la reunión de alto nivel que tenemos Marruecos y España y sobre todo el papel que van a desempeñar las Islas Canarias en este tipo de negociaciones, que Bueno, aquí por lo menos... no sé si has escuchado, Miguel Ángel, perdona, esa oferta tan sui generis que llega desde Marruecos, que dice ofrecemos seguridad jurídica reforzada a cambio de que se admita nuestra posición en el Sáhara, y es que, porque eso a su vez tiene una serie de implicaciones en aguas territoriales, en recursos del subsuelo marino, en ese monte que tiene telurio. Es que es todo tan complejo, pero parece como que te están haciendo un favor cuando el Sáhara no ha sido nunca suyo. No, y totalmente, que de hecho las reclamaciones que está haciendo Marruecos actualmente ante el Tribunal de Derecho del Mar está basado en una suposición como que el resto de estados asume su soberanía sobre el Sáhara y entonces a partir de ahí ya puede limitar sus aguas territoriales, cosa que no es cierta. Y España, por ejemplo, desde 2009-2014 lleva presentando ante este tribunal sus propias reclamaciones a partir de navegaciones realizadas y demás y defender este derecho de proteger las aguas canarias y como bien indicas, que es muy importante ese monte Tropic que está a 269 millas al sur del Hierro y que esconde una de las grandes reservas de telurio, de cobalto, que van a ser vitales para dentro de 3, 4 décadas y que Marruecos, Rafa, no pierde el hilo y está bastante atento a lo que está pasando en la zona. Pero sin duda alguna, el contexto de las negociaciones actualmente pinta, desde mi punto de vista, desfavorable para España y para las Islas Canarias por la responsabilidad de nuestros políticos, por supuesto. Tremendo. Bueno, Miguel Ángel, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Rafa. Un abrazo fuerte.